cambios meteorológicos, sobre todo las bajas temperaturas y la humedad, entre otros factores, predispone a algunas personas a padecer la sinusitis. ¿Qué cosa es la rhinosinusitis? Vamos a conocer esta tarde en Hola Habana, y para ello hemos convocado a nuestro estudio al doctor Alexander Rivero Cera. Es especialista de primer grado en Medicina General Integral y Otorrinolaringología, así como cirujano de cabeza y cuello y profesor auxiliar del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo. Bienvenido a Hola Habana, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por acceder a esta invitación. Un placer. Primeramente, doctor, ¿qué es la rhinosinusitis? A ver, el término de rhinosinusitis implica un proceso infeccioso inflamatorio de la mucosa, tanto de la cavidad nasal como de los senos perinasales, que antiguamente o hasta hace muy poco se conocía normalmente como sinusitis, pero como la enfermedad como tal no está solamente, o sea, cuando se afecta no es solamente los senos perinasales, sino también la mucosa nasal, hace ya alrededor de 5 o 10 años se cambió el término por rhinosinusitis, como correctamente se debe emplear el término. Ahora, puede ser, digamos que aguda, crónica o recurrente. ¿Qué es la diferencia, doctor? La diferencia entre aguda, crónica y recurrente es principalmente el tiempo. Una rhinosinusitis aguda es aquella que los síntomas no sobrepasan las 4 semanas, mientras que la rhinosinusitis crónica ya sobrepasa las 12 semanas. Y el término de recurrente es una persona que padece más de 4 episodios en un año, y los episodios no deben durar menos de 8 a 10 días. Ahora bien, ¿cómo saber que estamos padeciendo de una rhinosinusitis? ¿Cuáles son los síntomas? El diagnóstico de la rhinosinusitis es principalmente clínico, o sea, no hace falta ningún medio diagnóstico por imágenes para poder diagnosticarlo. El diagnóstico se basa en signos o hechos que nosotros llamamos hechos mayores y menores. Dentro de los hechos mayores tenemos lo que es la congestión nasal, la obstrucción nasal, la descarga posterior a través de la nasofaringe de secreciones mucopurulentas, la presencia de secreciones mucopurulentas en fosas nasales o evidenciada a través de una endoscopía nasal, trastornos del olfato y dolores a la presión de la proyección de los senos perinasales. Y como signos menores tenemos la cefalea, que es el síntoma que fundamentalmente las personas llegan cada vez que tienen dolor de cabeza o cefalea, llegan al médico pensando que tienen un cuadro. De hecho, es de los signos uno de los que menos importancia tiene. Puede haber fiebre en cuadros no agudos, halitosis, tos en el niño, malestar general, decaimiento. Ahora, usted decía que puede haber una pérdida del olfato, ¿también el gusto? Sí, a ver, normalmente en todos los procesos infecciosos respiratorios de las vías aéreas superiores, siempre que uno tiene, y eso le pasa a la mayoría de las personas como cuando hemos tenido un proceso gripal, con la pérdida del olfato, que se pierde cuando la ventilación nasal y la mucosa del techo de las fosas nasales se inflama y no se perciben bien los olores, también se pierde parte del gusto. De aquí que dependiendo del cuadro, de qué tan agudo tenga la enfermedad como tal, puede ir desde un trastorno que nosotros le llamamos hiposmia, que es solamente la disminución del olfato, hasta la anosmia total, cuando el paciente deja de percibir todos los olores. Ahora, doctor, comentaba al principio del programa que las variaciones meteorológicas pueden predisponer a algunas personas a padecerla, pero ¿cuáles son realmente las causas? Porque no las padecemos todos. Las causas pueden ser infecciosas, dentro de las infecciones tanto las virales como bacterianas, y causas alérgicas principalmente, aunque hay varios factores de riesgo donde tenemos. Los más comunes son aquellos pacientes que padecen de algún tipo de rinitis alérgica, sobre todo, desviaciones sectales, hipertrofia de cornete. Los cambios bruscos de temperatura también son un factor de riesgo importante. De aquí a que en este tiempo, cuando ocurren bajas las temperaturas, entonces los pacientes que ya padecen de esto o que tienen de base alguna de estas enfermedades pueden recurrir o empezar un cuadro agudo de rhinosinusitis. O sea que la alergia es un factor muy importante para predisponerse para padecerla. Sí, la alergia per se puede provocar, porque la alergia hay una respuesta inflamatoria exagerada en el paciente, y la mucosa nasal normalmente también sufre de estos cuadros. Además, hay pacientes específicos, por ejemplo, se ve muy frecuentemente en los pacientes con
asma bronquial, con alergia a algunos medicamentos como los AINES, dentro de los cuales la aspirina es uno de los más representativos, que normalmente sufren de un tipo específico de rinosinositis que se llama rinosinusitis polipoidea. Y la causa esencial es una alergia de base. ¿Se puede evitar? Bueno, por supuesto que podemos evitarla si mantenemos una buena higiene nasal. Un paciente que padezca de coriza, de escozor nasal, tratar de no manipularse la nariz, de hacerse lavados nasales. El evacuarse la fosa nasal de manera introspectiva puede provocar, por aumento de la presión a nivel de los senos perinasales, la aparición de la rinosinositis. Los cambios de tiempo, por supuesto, no podemos evitar que cambie el tiempo, pero sí podemos cubrirnos las fosas nasales con bufandas o nasobucos para evitar los cambios bruscos de temperatura. Los ambientes donde haya mucho polvo, el hábito de fumar o que fumen al lado de uno, una buena ingesta de lo que son vegetales, frutas con propiedades antioxidantes, una buena hidratación, porque la resequedad de la mucosa provoca disminución o espesamiento de las secreciones que cuando se quedan en los senos perinasales, entonces son los que secundariamente se infectan y padecemos de cuadro de rinosinositis. Muchísimas gracias, doctor, por visitar esta tarde Hola Habana, que se repita la visita. Muchas gracias.